Paz de Cristo, hermanos, paz de Cristo, que la gracia, la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo los acompañen en esta noche. Continuamos platicando y hablando de este tema para ayudar a algunos de ustedes que están pidiendo apoyo en la parte de la evangelización. Estamos entonces con esta idea. Es una semana en la que dedicamos tiempo para escribir la visión. Cuando uno ora por gente, después de ello llega el momento en el que uno tiene que plasmar lo que uno desea. Fíjate bien que algo que mucha gente ha entendido incluso en el ambiente secular, y no voy a entrar en detalles, solamente voy a mencionar el hecho de que así es. Hay gente que está entendiendo más rápido que incluso muchos cristianos, muchos creyentes, cómo funciona esto de hacer una declaración escrita. Por ejemplo, hay gente que dice quiero un coche y lo quiero así, lo quiero así, pero no nada más lo piensa, sino que lo escribe o lo plasma, consigue una imagen de ese coche y lo está viendo, y no significa solamente que por poner la imagen o ponerlo ahí ya llegó el coche. No. Hay cosas en lo espiritual que van detrás de esto que te van a ayudar, y hoy quiero explicarte cómo hacer una lista de oración. Si ya tienes una lista de oración, ahora cómo la vas a plasmar para que tú tengas un desenlace, para que tú veas cómo funciona en el ámbito espiritual el orar por alguien y que entonces traiga fruto. Porque muchas veces, dicho sea de paso, hemos orado, yo creo que todos hemos orado por alguien en el tiempo que tenemos para salvación de esas personas. Y lamentablemente para muchos de nosotros no hemos sido capaces de alcanzar a esa persona o esas personas. Ahora tenemos que entender que el tiempo de Dios es exclusivamente diseñado para cada persona en un momento y una circunstancia especial. Tú tienes que estar en oración siempre. Tú tienes que estar en oración, en intercesión por la salvación de la vida de una persona siempre, pero especialmente cuando tengas un llamamiento de Dios hacia una persona, una sensación de que Dios va a hacer algo con alguien. No quites el dedo del renglón. Y te quiero llevar a la palabra, porque de nada me sirve decirte anótalo o plásmalo o etcétera si no estuviese en la escritura. Entonces vamos a ver qué es lo que le dice el Señor a Habacuc en el capítulo 2 y verso 2 del libro con el mismo nombre, Habacuc 2:2. Hablemos de lo que está pasando. Habacuc dice en el verso 1: me voy a quedar en mi puesto de guardia, estaré listo a la defensa, esperaré que me hable y responda a la demanda que he presentado. Fíjate bien que eso concuerda con lo que dijimos la sesión o la lección anterior. Si no la has visto, te recomiendo que vayas a verla. Es la sesión de la oración antes que la predicación. La oración antes que la predicación. Y si vas allá, te vas a encontrar con esto: es que Dios va a usar a las personas siempre, porque está dentro de su plan usar a personas, poner bendición, poner el Espíritu Santo en tu vida. Es algo que Él desea o deseaba hacer, y si ya está en tu vida, ahora tienes que estar consciente, consagrado, estar seguro de que el Señor va a hacer algo contigo, y te lo voy a demostrar en esta sesión, en esta enseñanza, en esta plática. Llámale como tú lo gustes, pero vamos a entrar entonces en palabra, en materia. Habacuc 2:2 dice: el Señor me respondió así. Estoy leyendo palabra de Dios para todos, que es la versión que yo uso en algunos casos. Dice: el Señor me respondió así: escribe claramente en tablillas la visión. Vamos a empezar por ahí. Escribe claramente en tablillas la visión. Primero que nada, cuando Dios te responde algo, hermano, siempre ten a la mano dónde escribir su respuesta. Primero, siempre pon algo cerca de ti, ten tu computadora, ten tu tablet, ten tu libreta, tu agenda, lo que tú gustes, pero siempre ten algo con lo que Dios pueda acercarse a ti con su palabra y decirte esto. Yo muchas veces no tengo una libreta, una
una computadora a la mano, pero casi siempre tenemos nuestro celular a la mano. Entonces lo que yo hago, en lugar de escribirlo, pues es que lo grabo, ¿verdad? Lo que Dios me va dando en ocasiones, hay momentos de palabra rema, de momentos en los que yo tengo una idea, algo que viene a mí, y yo empiezo a grabar, ¿no? Empiezo a grabar el mensaje como yo lo escucho, como yo lo percibo en ese instante, y dejo ahí la constancia para después agarrar y ponerlo más en claro, ¿no? Agarrar y ver la escritura y decir si es bíblico, si está aquí, no está acá, está allá, está acullá. Y Dios muchas veces nos habla de esa manera, a ti te va a hablar de esa manera. Cuando Dios responde, tienes que estar preparado para respaldar la respuesta de Dios en algo escrito, es decir, escribirlo claramente en tablillas, como le dicen a Habacuc. Habacuc escribe claramente la visión en tablillas para que se pueda leer de corrido. En otras versiones dice para que corra el que lea. Cualquiera de las dos versiones es aceptable, las dos son formas de interpretarlo, y vamos a ver qué es lo primero que significa y por qué estoy eligiendo esta estructura que es de la palabra de Dios para todos, que dice para que se pueda leer de corrido. Cuando tú tienes algo claro, hermano, cuando tú tienes algo claro, es como cuando tú lees. Si tú ves la escritura clara, si alguien escribió a mano y tú puedes leer la información, tú puedes leer más sin pausas, sin detenimiento, sin estarte tropezando, etcétera, etcétera. Pero si tú no lees de corrido, o si tú estás leyendo la letra de alguien que tiene pues un estilo muy especial, y su letra es un poco exclusiva de algunos lectores, entonces podrás tener dificultades y no vas a poder leer de corrido. Entonces, a lo que quiero llegar es que cuando el Señor te habla y te dice pon a esta persona en tu lista, puedes tener a 10 personas en tu lista, pero Dios te va a decir pon a 1, pon a 2 o pon a 3, porque también es cierto, nosotros de pronto queremos abarcar a todo el mundo, pero hermano, si tú tienes el tiempo, si tú le vas a dedicar tiempo a una alma, a 2 almas, a 3 almas, ten la certeza y ten la seguridad de que tengas el tiempo para hacerlo, para dedicarles tiempo, porque si los vas a dejar a medias, entonces el que va a estar quedando mal eres tú. Te aseguro que el Señor te va a respaldar, el Señor va a ir detrás de ti, el Señor va a ir poniendo los detalles que te hagan falta a ti, va a ir resolviendo problemas para que tú puedas evangelizar correctamente a esa persona, alcanzarla para su reino. Sin embargo, si tú fallas en el tiempo, en el seguimiento, etcétera, etcétera, siempre vas a siempre vas a quedar un poquito, vamos a decirlo así, mal. Entonces, hermano, una de las cosas en las que yo trabajo con algunos de los hermanos a los que les doy clases sobre este tema, les digo, es que, hermano, cuando tú tienes tiempo, dedícale tiempo a la persona. Entonces, primero ya oraste por una serie de personas, digamos que pusiste en una lista 7, 8 personas, y está bien, no dejes de orar por esas 7, 8 personas, pero el Espíritu te va a hacer sentir que hay 2, 3, tal vez 4, pero yo digo, pon 2. Escribe los nombres de 2 personas, de 3 personas, y escríbelos con la certeza de que en un periodo corto Dios va a hacer cosas maravillosas con ellas, pero a través de tu vida. No las escribas nada más como para que ocurra algo mágico y de pronto ya se hicieron cristianos. No. Es que tú les vas a dedicar tiempo, es que tú les vas a llamar, es que tú les vas a visitar, es que tú les vas a enseñar, pero esas personas van a estar en tu lista de oración de aquí a que ocurra. Y te estoy diciendo que esto puede ocurrir en un periodo de 3 meses, 4 meses o algo por el estilo, pero tú tienes que estar 100% invertido en ti mismo, invertido en la presencia de Dios, invertido en el proceso. Primero, escribe claramente en la tabla o en una tablilla, en una libreta, la visión, es decir, a quién va a alcanzar el Señor a través de tu vida. Escribe su nombre, escribe su apellido, escribe el nombre de esa persona, porque de esa manera tú vas a poder leer de corrido. De esa manera tú no vas a tener que entretenerte. Estoy hablando espiritualmente, espero que tu espíritu lo esté capturando.
Y te pido que lo pongas atención en el ámbito espiritual. ¿Qué significa que lea de corrido? Significa que yo no me voy a ¿cómo se dice? No me voy a trastabillar, no me voy a entretener, ni me voy a desubicar. Entonces, ¿por qué se desubican muchos? ¿Por qué si yo tengo la intención de que alguien y la necesidad de orar por alguien, de traer a alguien a los pies de Jesús, por qué entonces no ocurre? ¿Por qué muchas veces pasa que pues realmente no ocurre mucho o simple y sencillamente se batalla? Bueno, te voy a contestar, pero con la escritura. Vamos a ir a Romanos 14:23 y tiene que ver con muchas cosas esta lectura. Si tú ya cuando tengas tiempo, por favor, ve al contexto y revisa qué más hay que puedas entender de esto. Pero te quiero decir algo. Yo he sido retado por el Espíritu Santo cuando he decidido hacer algo y de pronto como que hallo, vamos a decir, hallo barreras, hallo circunstancias especiales, difíciles, complicadas o como las queramos llamar, y de pronto como que digo, no, pues es que por aquí no era, y el Espíritu me dice, no, es que por aquí es. Pero tú estás viendo nada más una parte de la película, una parte de la fotografía. Yo quiero que la veas completa. Y entonces quiero decirte a través de este pasaje que vamos a entender cómo funciona el hacer una lista de personas en las que yo voy a confiar que el Señor va a hacer algo. Yo quiero usar esa palabra y quiero retarte. Yo quiero creer, yo quiero confiar en el Señor que Él las va a salvar. Dije, ¿qué cosa? Creer. Vamos a ver ahí, dije Romanos 14:23. Y entonces dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado. Hermanos, si tú dudas de lo que comes, eres condenado. O sea, que si tú dudas de algo más grande como la salvación o cosas más grandes, entonces eres condenado. Porque no lo hace con fe, dice Pablo, no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, si come, si no come, si se viste, si no se viste, si habla, si no habla, todo lo que no proviene de fe es pecado. Y yo quiero decirte en esta hora, yo quiero intentar transmitirle a tu espíritu una verdad. Y la verdad es que el humano, el cristiano, una vez que viene a los pies de Jesús, él muchas veces trae consigo detalles de su vida pasada. Y tú puedes ser una de esas personas que puede estar hablando de que tiene fe, pero en realidad en un momento específico donde se prueba la fe, ahí pierdes la certeza. Hay veces en las que nuestra fe no se siente tan real, hay veces en que nuestra fe como que está siendo probada. Y entonces, hermana, hermano, yo te quiero decir algo. Todo lo que tú haces, escucha bien, todo lo que tú haces que no está basado en la fe es pecado. Tú tienes que escribir la visión y eso se hace en fe. Tú tienes que escribir el nombre de alguien y eso se hace en fe. Si tú escribes el nombre y a los 2 días dices, se me hace que esa persona no era, bueno, ya no estás actuando en fe. Y lo que tienes que hacer es mantenerte en fe. Porque tú vas a ver que una persona, cuando tú le hablas, dice, sí, oiga, eso está muy interesante. Y al siguiente día le estás hablando y dices, ¿de qué me está hablando? Déjeme en paz. Y tú dices, híjole, esta persona como que, no, yo creo que yo la regué, yo creo que algo no hice bien. No, hermano, no pierdas la fe. No pierdas la fe. Te voy a decir por qué actuamos así los cristianos. ¿Por qué pasa esto? La Biblia dice que Él nos ha librado del reino de las tinieblas, ¿cierto? Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas a la luz. Nos trasladó de tinieblas a su luz admirable. Eso es cierto. Todos lo entendemos. Pero entonces eso aplica o implica que antes yo vivía en una cultura de tinieblas. Yo antes vivía en una cultura de no fe. Antes vivía en una cultura de vivir por vista, de andar por vista. Ahora tengo que andar en una cultura de ver o de andar por fe, de vivir según la fe.
según el reino de Dios, yo puedo caminar, incluso si no puedo caminar. En el reino de Dios, el débil es fuerte, pero en el reino de las tinieblas, el débil es el que más le tiran pedradas, y la gente dice, es que si estoy débil no puedo decir que soy realista. En el reino de las tinieblas existe el realismo y dice, yo si estoy pobre, pues estoy pobre y voy a decir que soy pobre porque estoy pobre. Pero en el reino de las tinieblas es así, aunque en el reino de Dios, en el reino de la luz, yo tengo que aprender a hablar el lenguaje del reino de la luz. El problema es que tenemos toda una cultura diferente porque venimos de las tinieblas, aún no hemos sido transformados para ser ciudadanos de la luz. Así que todavía hay comportamientos que pertenecen al otro país, a la otra cultura de la que solíamos ser, de donde solíamos venir. Aunque hemos sido llevados a otro lugar, aún seguimos actuando como ciudadanos de ese otro país. Te cuento esto rápidamente como ejemplo, porque yo viví en mi juventud la etapa de estar, pues yo soy mexicano, nací en México y viví en México toda mi vida hasta los 16 años. A los 16 años, más bien a los 15, sí fue a los 16, pero muy al principio de mis 16, empecé viviendo en los Estados Unidos, y cuando recién llegué yo estaba allá y veía cosas y se me hacían raras, se me hacían extrañas, se me hacían distintas. Yo decía, pero ¿por qué aquí no comen tal cosa? ¿Y por qué no tienen tal tienda? ¿Por qué no se visten de esta manera? ¿Por qué no hablan de esta otra? ¿Por qué no ven la televisión así? Porque yo cuestionaba todo lo que yo veía, que era todo distinto, y había muchas cosas que sí se podían parecer, pero no eran lo mismo. Después de un tiempo, yo viví prácticamente 5 o 6 años allá y regresé de vuelta a mi país, me regresé a mi ciudad natal y allí empecé a vivir de nuevo. Y cuando recién llegué, la gente me veía extraño. Decía, este habla raro, este habla distinto, este piensa distinto, este come distinto, hermano, yo cuando llegué a mi propia tierra se me hacía chistoso el acento que tenemos los duranguenses, los de México en Durango. Tenemos un acento cantado, así con unas estructuras un poco extrañas para los que no son de por aquí. Y entonces hay ciertos momentos en los que yo me reía de cómo hablaba la gente de mi propia ciudad, de mi propio natal, porque yo decía, qué raro hablan. Pero yo ya había pasado 6 años de mi vida continuos en un país donde poco se hablaba español y poco se hablaba el español que yo hablo, que es el de mi ciudad natal, ¿verdad? Entonces, a lo que quiero llegar es que cuando el ser humano viene al reino de Dios, cuando tú estás en el reino de Dios, pueden pasar 10 años. Yo conozco personas de Argentina que viven en México y después de 50 años viviendo en México siguen hablando como argentinos. Conozco a gente de Colombia que ha venido a trabajar y ha venido a estar acá. Yo he convivido con gente de Colombia, de Honduras, de Venezuela, de Nicaragua, etcétera, etcétera, y de varios otros países centro y sudamericanos que al estar en México trabajando, conviviendo, etcétera, te das cuenta que pueden pasar años y siguen teniendo esencia de su natal, y uno no espera que se conviertan en mexicanos, no es el caso. Pero en el reino de Dios uno espera que la naturaleza de Dios, la naturaleza de la luz, sea adoptada por esta persona, y uno espera que la naturaleza de las tinieblas sea rechazada, sea dejada atrás y se olvide. Sin embargo, es difícil para algunos hacerlo. Entonces hay muchos comportamientos que todavía pertenecen a esa vieja naturaleza, a ese viejo hombre, aunque hemos sido trasladados a un nuevo lugar, a una nueva posición a través de Cristo. Lo voy a decir de nuevo: si no conoces tú la escritura, hermano, si tú no conoces la escritura a cabalidad o con el corazón, con el espíritu, si alguien tiene miedo del infierno, por ejemplo, y afirmas que Jesús es tu Salvador, lo siento mucho, pero Él no es tu Salvador, porque la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que si hay una confirmación, hay una confirmación del Espíritu por
nuestro espíritu, a nuestro espíritu. Es decir, el Espíritu Santo le confirma a mi espíritu que yo soy salvo, que yo soy un hijo de Dios, que yo estoy bien, que yo estoy aceptable en la presencia de Dios. No, las confirmaciones nunca se dan en la carne. La confirmación nunca se da en la carne. ¿Pero por qué empecé a hablar de esto? Porque habemos cristianos que estamos orando por alguien, pero en cuanto lo vemos retrocede tantito, en el momento en que nos habla feo, en el momento en que nos manda a volar, en el momento en el que no responde nuestro mensaje, en el momento en el que no nos responde la llamada, en el momento en el que no nos recibe en la casa para hablar del evangelio, en ese momento empezamos como que a dejar la fe. Pero hermano, te quiero invitar a que tengas fe. Te quiero invitar a que cuando tú lo veas todos los días en la mañana hagas un ejercicio de visualización. El ejercicio es plasmarlo en tablas. Es cierto, vamos a escribirlo en una libreta, vamos a escribirlo en una hoja, vamos a escribirlo en la computadora, no sé, tú vas a escribirlo y lo tienes que tener a la par. Yo lo escribo cuando estoy buscando que Dios salve a alguien, yo lo escribo en mi espejo, porque ahí lo voy a ver. Me tengo que ir a bañar, me tengo que ir a peinar, me tengo que ir a lavar dientes, y tengo que ver ahí en el espejo el nombre de esta persona, y en el momento en que lo veo digo: Señor, toca a fulano, recuerda a fulano, bendice a fulano, Señor, trae a fulano a tus pies, trae a esta persona, Señor, y acércala a tu presencia, sácalo del lodo cenagoso, Señor. Y yo empiezo a interceder por la persona. Cuando abro mi cartera, saco el nombre de la persona porque lo traigo anotado ahí en un papelito, y cuando abro la cartera sale el papelito, no lo meto adentro hasta el rincón más, no, lo pongo para que cuando la desdoble, ahí salió en mi cartera el papelito, y digo: aquí está, Señor, en el nombre de Jesús. Cuando me trepo a mi carro, ahí traigo en una pegatina, en una de estos post-it, traigo el nombre de la persona, oro por la persona mientras voy en el camino. Es decir, hermano, en todo momento me estoy acordando de esa persona porque lo he plasmado, no nada más en papel, sino que lo empiezo a plasmar en mi espíritu. Empiezo a orar por él y no dejo de orar, no dejo de orar, no dejo de orar, no dejo de interceder, no dejo de ponerlo enfrente de los planes del Señor, porque el Señor lo va a estar viendo. Y cuando Él ve que yo estoy interesado de verdad en una persona, entonces Él empieza a tomar acción. Pero no nada más eso. Imagínate a esa persona como tú lo estás llevando a la iglesia. Tienes que imaginarlo a lo mejor en tu grupo celular, si es que tienes un grupo celular, o si asistes a un grupo celular, si asistes a un grupo, a una reunión en la casa, en la familia, a un grupo en la casa. Imagínalo sentado ahí, hambriento, buscando la palabra de Dios. Imagínalo sentado en las bancas o en las sillas de tu congregación, de tu iglesia. Imagínalo pasando al altar y siendo tocado por Dios. Imagínalo subiendo o pasando a las aguas bautismales según se haga en tu congregación. Empiézalo a mirar, llegar a la casa de Dios. No lo dejes solamente en una idea de pues ojalá que algún día. No, empiézalo a ver como si ya ocurrió, empiézalo a ver como que ya está hecho, empiézalo a mirar que ya está en las manos del Señor y que está siendo tocado por el Espíritu Santo. Esto es bíblico. Cuando tú oras por algo, tú oras para que el Espíritu Santo lo haga, tú oras para que el Espíritu Santo te dé algo. No esperes a tenerlo para agradecerlo. Lo voy a decir de nuevo: cuando tú ores por alguien, cuando estoy hablando de personas ahora, pero lo puedes hacer con la economía, con el trabajo, con algo que te haga falta en tu vida, con la sanidad, con lo que tú gustes. Te doy un principio de sacar una bendición para tu vida y traerla a este momento y a este lugar, y te la estoy dando en el nombre de Jesús con la palabra. Ahorita la leemos, pero te voy a decir de nuevo: cuando tú le pidas algo al Espíritu Santo, cuando tú le pidas a alguien al Espíritu Santo para salvar, para ser salvo, pídelo con agradecimiento, como si ya estuviera salvo. Otra vez, lo tienes que pedir como si ya hubiera ocurrido. Jesús lo dijo de la siguiente manera: cualquier cosa que pidas al Padre en mi nombre, crean que ya ha sido hecha y se les concederá. De nuevo, cuando pidan algo al Padre en mi nombre,
crean que ya ha sido hecha. Es decir, yo ya no tengo que esperar para que suceda, tengo que pensar que ya pasó, tengo que creer que ya pasó. ¿Y cómo lo voy a creer? ¿Cómo lo voy a ver? Tengo que visualizarlo en mi mente, tengo que visualizarlo con mi espíritu, tengo que ir allá a ese momento en el futuro. Te soy honesto, yo veía a mi hija antes de que ella se transformara en cristiana, antes de que ella dejara su vieja vida, que ella estaba muy cerrada al evangelio, que ella estaba muy alejada de Dios, muy desencantada de la religión. Ella no quería saber de nada que tuviera que ver con la Biblia, de nada, pero yo la veía, yo llegaba a la iglesia y la veía en el altar. No estaba físicamente ahí, pero yo ya la veía ahí, y yo decía: Señor, aquí la estoy viendo, aquí está, te agradezco porque la has traído al altar. No le decía: si quieres, Señor, si es tu voluntad, si algún día. No, hermano, a veces pedimos mal y no recibimos. Santiago nos dice que no pedimos porque no sabemos, no recibimos porque no sabemos pedir. Entonces te invito a que lleves a esa persona al altar en tu oración. Tú la llevas al altar en tu oración en visión. ¿En visión? ¿En dónde, hermano? En visión. Mira, te voy a poner un ejemplo. Pablo, cuando estaba ciego después del encuentro con Jesús, cuando él estaba ciego, él vio en visión a un hombre llamado Ananías que entraba y oraba por él y le ponía las manos en la cabeza y le declaraba sanidad. Él vio un hombre entrar a su casa y que le declaraba sanidad. Yo estoy seguro que esta visión que él estaba teniendo, aunque él estaba en el Espíritu Santo, pero no sabemos cómo fue la experiencia de Pablo, pero él en visión vio a un hombre. Antes de que llegara Ananías a orar por él, él lo vio. Y yo te quiero invitar a que tú tengas esa fe. Otra vez, tú me vas a decir: pero ¿yo cómo voy a saber si es que tiene que ser una visión por el Espíritu Santo? Hermano, imagínalo, porque todo lo que no se hace en fe es pecado. Porque todo lo que no es de fe es pecado. Lo vuelvo a decir: lo que no proviene de la fe es pecado. Cuando tú sientas a una persona en un lugar en la iglesia, tienes que tener fe, tienes que activar tu fe, tienes que decidir creer y dar gracias a Dios por lo que ya ocurrió. Entonces, cuando Jesús enseña sobre que cuando yo ore, tenga la conciencia y el espíritu de sabiduría, entonces yo sé que cuando yo oro por alguien, el Espíritu Santo va a estar haciendo algo. Imagínate que Pablo por ejemplo en Efesios 6:18, me gusta este pasaje porque habla de la intercesión, pero hace poco que lo estaba leyendo, el Espíritu Santo me abrió los ojos sobre algo y te lo quiero compartir. Con esto voy a ir cerrando. Orando en todo tiempo, Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿En dónde? En el Espíritu. Y dice: y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y entonces yo voy y oro por todos los ¿qué? Por todos los santos. Y entonces, ¿quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? Yo te quiero dejar con esa pregunta. ¿Quiénes son los santos? Cuando Pablo está diciendo que ores por todos los santos, no quiere decir que se te olviden los pecadores. Lo que quiere decir es que traigas a los pecadores a los pies de Cristo en tu mente incluso y los conviertas ahí en santos. Es decir, que a la gente a la que tú ahora estás viendo que está en pecado, la empieces a ver ya renovada en tu espíritu. Aleluya, yo espero que estés agarrando esta enseñanza. El Espíritu Santo quiere que tú ores en el Espíritu, y está con E mayúscula, es decir, que te metas al Espíritu Santo, que ores por esa persona y que los veas. Súplica por todos los santos. No quiere decir que excluyas al pecador, a la contra, mételos aquí en esta misma bolsa, pero en esta ocasión ve a ese que aún no llega y velo como si ya hubiera llegado. Ve a aquella persona, aquella mujer, aquel hermano, aquel amigo, aquel compañero de trabajo que ahora mismo está pecando, que ahora mismo está viciado, que ahora mismo está errado, y tráelo a los pies de Jesús, visionándolo, visualizándolo como alguien ya convertido.
Empiézalo a ver como alguien que ya pasó el proceso, que ya aceptó a Jesús como su Salvador y que lo ves convencido, lleno del Espíritu Santo, lo ves orar, lo ves sentir la presencia de Dios, lo ves derramarse ante Dios, y eso, hermano, te va a ayudar para que esto crezca. Las tablas no solamente tienen que ser físicas, tu corazón son unas tablas donde tú puedes escribir, tu mente son tablas en las que tú puedes escribir y plasmar una visión. En el espíritu tú puedes plasmar una visión y orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu por todos los santos, los que ya están y los que aún no llegan, pero que tú vas a traer a través de tu oración. Yo espero que el Espíritu Santo te haya hablado en esta noche, en esta tarde, en este momento en el que me estás escuchando, y que la bendición del Señor acompañe tu intercesión por aquellos que han de ser salvos a través de tu vida. Que el Señor te bendiga. Si esta enseñanza te gustó y te bendice, por favor comparte, dale like y suscríbete a nuestro canal, activando todas las campanitas.